Hoy la oreja de conejo se va a convertir en una deliciosa receta. Miren qué lindo día que nos tocó para estar en la huerta. Pero además es un muy lindo día para hacer una receta. Vamos, que por acá tenemos a la planta responsable de este video. Se trata de la oreja de conejo. Les cuento que ahora voy a cosechar algunas de sus hojas. Las voy a llevar a la cocina y ahí las voy a convertir en una deliciosa receta. Bueno, acá ya tenemos varias hojas de oreja de conejo. Para el que no conoce la oreja de conejo, ahora les va a aparecer en la pantalla el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata esta hierba comestible. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que a estas suaves hojas ya las lavé previamente y algo muy importante a la hora de hacer este preparado es que una vez que laven las hojas las dejen secar bien. Una vez que dejamos secar bien las hojas, ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Por acá tenemos 2 huevos, los cuales vamos a batir y a condimentar. Y por acá tenemos avena. Yo voy a utilizar avena para empanar, pero podrían utilizar pan rallado. Bueno, ahí batí los 2 huevos. Además, condimenté con sal y pimienta. Ahora hacemos lo siguiente, agarramos una hoja de oreja de conejo y la vamos a introducir en el recipiente con el huevo. La mojamos completamente a la hoja de ambos lados, así. Ahora la introducimos en el recipiente con la avena. Le vamos a agregar avena de ambos lados, la vamos aplastando para que se pegue bien la avena a la hoja y de ambos lados debe tener avena. Debe quedar así. Empanamos todas las hojas y continuamos. Bueno, ya tenemos una buena cantidad de hojas de oreja de conejo rebozadas con avena. Ahora vamos a la cocina. En la cocina le agregamos suficiente aceite para freír a una sartén y ponemos a calentar. Vamos comprobando y cuando el aceite esté bien caliente le vamos a agregar las hojas rebozadas. Con cuidado porque el aceite está bien caliente. Este es un proceso rápido. Vamos a ir dando vuelta las hojas rebozadas y la idea es que queden doradas de ambos lados, nada más. Listo, ya están doradas de ambos lados, así que ahora retiramos. La vamos a colocar en un plato que tiene papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. La vamos a dejar acá. Voy a hacer una buena cantidad de hojas rebozadas y luego las presento. Bueno, ya puedo decir que las hojas de oreja de conejo se han convertido en los llamados pescaditos de la huerta. Ya estoy ansioso por probar esta receta, pero antes les cuento que le voy a agregar un sabor que le da un toque mágico a este preparado. Y el sabor mágico lo da esta variedad de limón. Para el que no conoce esta variedad de limón,
Ahora y al finalizar este video, les voy a dejar un video donde les explico bien de qué se trata este cítrico. Ahora le voy a agregar unas gotas de limón de ambos lados. Luego voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo. Este, sin duda, es el momento que más estoy esperando del video. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso, se trata de hojas de oreja de conejo rebozadas. A este preparado se lo llama pescadito de huerta. Ahora voy a descubrir por qué. Voy a probarlo y les cuento. Bueno, al momento más lindo, vamos. Mmm. Mmm. Muy, muy bueno. Déjenme disfrutar esto porque está exquisito, increíble. Mmm. Mi paladar está muy contento y mi estómago también. Increíble. Con razón le dicen pescadito de huerta. Ahora les describo. Sin duda que hacer hojas de oreja de conejo rebozadas se parece y mucho al pescado frito. Increíble, sí, porque es un vegetal y acá aparece el sabor y la textura de un pescado. La hoja aporta su sabor, pero para que esto nos parezca que es un pescado frito, el rebozado y el jugo de limón están haciendo de las suyas. Ahora, además de aportar su sabor, lo que está aportando la oreja de conejo acá es su textura. Debido a esos pelitos o vellos que recubren la hoja, esto parece que fuera carnoso. Voy a comer un poquito más. Esto es increíble, se los recomiendo. Si tienen oreja de conejo, hagan esta receta y luego me comentan. Me lo van a agradecer. Mm, Es increíble. La textura que regala esta hoja hace de cuenta que estamos comiendo pescado, carne. Le da una carnosidad increíble a este preparado. Háganlo por favor. Les cuento que donde yo vivo, a esta planta, a la oreja de conejo, la veo por todos lados, pero como planta ornamental. Muy poca gente sabe que es una planta comestible y deliciosa. Ahora al finalizar este video les voy a dejar el video en especial donde les cuento todos los detalles de esta hierba comestible. Yo me enteré gracias a una amiga huertera que me enseñó y me dio a probar esta receta y de ahí quedé enamorado y mi estómago también. Nuestra amiga huertera me contó que a esta receta realizada con hojas de oreja de conejo la conoció cuando estuvo viviendo cerca de Brasil. Allá hay regiones donde a esta planta la utilizan como planta comestible. Bueno, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta. Estos pescaditos de la huerta, realizados con la oreja de conejo. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta. Por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.